Isaías capítulo 65, versículos 17 al 19 dice así: Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Para comenzar, tenemos que tomar en cuenta esto, que en primer lugar se habla de que Dios llevaría a cabo una nueva creación. Y es lo que dice ahí en el versículo 17. Dios a través del profeta Isaías dice: Porque he aquí que yo crearé cielos nuevos y nueva tierra, y note ahí, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Aquí Dios está hablando acerca de que llevaría a cabo una nueva creación. Aquí está hablando hace una aproximación de 2700 años, es decir, 700 años antes que Cristo naciera, y de Cristo para acá alrededor de 2000 años. Entonces estamos hablando de alrededor de 2700 años, cuando dijo Dios hablando de un futuro, y dijo: Porque aquí que yo crearé cielos nuevos y tierra nueva, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Lo que está diciendo es que Dios llevaría a cabo una nueva creación, y la creación del tiempo del profeta Isaías, como la creación del tiempo de Cristo, que es la misma, y la creación en que ahora estamos habitando, que es la misma también, desaparecería. Dejaría de ser. Dice la Biblia que sería destruida esa creación. Así es que hasta aquí vemos, primeramente, la destrucción de la creación en que moramos. Y de ahí, la nueva creación, la creación que Dios lleve a cabo. Mire lo que dice ahí. Y precisamente, cuando lleve a cabo Dios esa nueva creación, es cuando Dios tratará nuevamente con el pueblo de Israel. Y quiero que ponga mucha atención, porque en parte en el Antiguo Testamento Dios enseña como que Él va a tratar con el pueblo de Israel. Pero al final, quien aparece reinando sobre el pueblo de Israel es Jesús el Cristo. Ahora, ¿por qué esa diferencia si en el Antiguo Testamento Dios anuncia que Él estaría gobernando, reinando sobre Israel, y termina Cristo Jesús reinando sobre Israel? Precisamente porque Jesús es el mismo Dios manifestado en carne. Solo que al tiempo del Antiguo Testamento se hablaba en misterio. No había esa revelación todavía acerca de Cristo, aunque ya poco a poco al final comenzó a darse a conocer, ya de cierta manera, el anuncio de la manifestación en carne de Dios en la persona de Jesús. Pero bueno, vamos a terminar esta porción de la Sagrada Escritura de Isaías capítulo 65, versículos 17 al 19. Recuerde, esto tiene relación con la nueva creación que Dios llevará a cabo, porque está precisamente ahí, en la misma porción de la Sagrada Escritura. Y dice así, Isaías 65, 17, Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Ahí está, de que Dios destruirá los cielos y la tierra, o el universo existente aún hasta este momento,
y luego dará o llevará a cabo una nueva creación. Ahora lo que dice el verso 18, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Por eso es muy importante que el Hijo de Dios, la hija de Dios, el creyente, sepa ubicarse en su lugar y sepa darle lugar al pueblo de Israel. Estas escrituras, como encontramos aquí en Isaías 65, 17 al 19, son escrituras que encontramos en el Antiguo Testamento, que las encontramos en el libro del profeta Isaías, y que muy directamente son entregadas para que se cumplan en el pueblo de Israel. Lo que le quiero decir es que muchas veces los predicadores cristianos tomamos cualquier escritura del Antiguo Testamento y sin hacer ninguna aclaración, las tomamos como para nosotros. Y debemos de ser muy cuidadosos de darle el lugar a Israel que merece, y por supuesto al darle el lugar a Israel que Israel merece, estamos honrando a Dios y a su palabra. Y nosotros debemos saber qué es lo que nos corresponde a nosotros. Pero aquí, muy directamente, este mensaje es enviado al pueblo de Israel, porque dice, he aquí yo crearé cielos nuevos y tierra nueva, y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá el pensamiento. Del verso 18 al 19 habla muy directa y específicamente sobre el pueblo de Israel y dice, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Cualquiera de nosotros, los cristianos, podría tomar esto como para nosotros, pero en realidad esto es dado directa y específicamente al pueblo de Israel. Porque ya para terminar el versículo 18 dice, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría. Esto es, me refiero a la nueva creación, motivo de regocijo, de alegría, de fiesta, de celebración para el pueblo de Israel. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén, cuando se refiere a Jerusalén está hablando a la nación de Israel. He aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Verso 19, y me alegraré con Jerusalén, quiere decir, nos regocijaremos Israel y yo. Tendremos una fiesta muy íntima. Dios, dice él está hablando Dios y el pueblo de Israel. Esto es una fiesta entre Dios e Israel. Ojalá que podamos entender esto y, como le digo, que no nos confundamos, porque muchas veces por falta de información o por falta de experiencia de tener un tiempo tratando con Dios, nosotros tomamos cualquier escritura y nos la adjudicamos nosotros mismos. Así es que dice el verso 19, y me alegraré con Jerusalén, o me alegraré con Israel. Tendremos una fiesta, tendremos un regocijo, tendremos una alegría juntos, y me gozaré con mi pueblo. Ahí está refiriéndose muy directamente al pueblo de Israel. Y nunca más se oirá en ella voz de lloro, ni voz de clamor. Entonces, aquí podemos nosotros ir conectándonos en ese libro precioso de Dios, que es la Biblia. Nos estamos conectando de lo que es la nueva creación, lo que Dios llevará a cabo, y estamos conectándonos con la nación de Israel, que en esa nueva creación es donde la nación de Israel morará con Dios. Dios será su Dios para ellos y ellos serán su pueblo. Ya vamos a ver tantas escrituras que traen esa frase. Entonces aquí podemos ver nosotros que esta es una festividad, es un regocijo, esto es entre Dios y el pueblo de Israel.
Entonces tomemos en cuenta que la nueva creación tiene conexión con el reinado de Cristo Jesús sobre el pueblo de Israel. En otras palabras, la nueva creación, lo que Dios va a crear, según Isaías 65, 17, tiene que ver con el tiempo cuando Dios trate con el pueblo de Israel, ya que desde el momento cuando Cristo vino y se presentó a ellos como su rey, ellos lo rechazaron, y cuando ellos lo rechazaron, entonces Cristo se vino a los gentiles, a los que no somos judíos, para manifestarse como rey a nosotros, y nosotros le recibimos, y por eso Cristo Jesús es nuestro rey en este momento. Nada más que tenemos que hacer esta observación, de que Cristo Jesús no está reinando en estos momentos literalmente sobre nosotros. En otras palabras, nosotros entramos a formar parte del reino espiritual de Cristo Jesús. Acuérdese que nosotros hemos nacido de nuevo espiritualmente, de manera que espiritualmente es como Cristo está reinando sobre nosotros. Esto está bien interesante, esto está muy hermoso, por eso le digo, vale la pena que tengamos este tiempo para poder disfrutarlo meditando en la palabra de Dios. Quiero decirle en estos momentos que hay dos corrientes doctrinales, hay dos grupos de cristianos para que nos entendamos mejor, y uno de esos grupos cree en el reino milenial de Cristo o en el reino literal de Cristo. Ya luego le voy a decir por qué se le conoce como el reino milenial. Pero hay ese grupo que cree que Cristo en el futuro va a venir y que va a reinar sobre el pueblo de Israel. Y está otra corriente doctrinal o está otro grupo de creyentes, los cuales creen que desde que vino Cristo ya se estableció el reino milenial de Cristo y que en este tiempo es que se está cumpliendo la profecía de Isaías 65 y muchas otras más que ya vamos a estar leyendo. A un grupo se le conoce como milenaristas, o sea que creen en el reino milenial de Cristo literal futuro. Y al otro grupo se le conoce como amilenaristas, o sea que no creen en ese reinado de Cristo Jesús futuro, sino que creen que ya ha sucedido, que ya se estableció. Ese es otro tema que luego vamos a tocar. Pero si usted se quiere dar cuenta, le voy a dar solamente un ejemplo. En la religión que se conoce como la religión más grande del mundo, la religión católica. En la religión católica, hasta ahora, yo no he escuchado un mensaje acerca del reino literal de Cristo. Sabemos que ha habido cambios en los últimos años en la Iglesia Católica. Sabemos que antes se conocía al limbo, el lugar donde iban los niños supuestamente, o el alma de los niños que no eran bautizados. Y no estoy muy seguro cuándo o si es una realidad, pero me voy a quedar con la deuda de aclarárselos. Pero yo he escuchado que esa doctrina o esa enseñanza de la Iglesia Católica ya se anuló, ya se abolió, ya se sacó de la enseñanza de la Iglesia Católica. Y bueno, posiblemente dentro de poco vaya a salir también el purgatorio. En otras palabras, muchas enseñanzas que antes fueron tradiciones en la Iglesia romana están siendo quitadas. Una de las cuales se está peleando en estos momentos es que no haya esa ley en los líderes de que no deban casarse.
sino que puedan tener su mujer también. Y eso es otro tema muy bonito que un día de estos les voy a tocar. Pero en pocas palabras, se ha conocido a la Iglesia Católica como amilenarista, que no cree en ese reino literal de Cristo Jesús sobre el pueblo de Israel. Ahora, yo solamente le comparto la Sagrada Escritura. Inclusive, como le digo, hay muchos cristianos que me están mirando y que no creen en ese reino literal de Cristo sobre Israel que vaya a ser en el futuro. Inclusive hay otro grupo de cristianos que creen que Israel ya perdió su oportunidad y que en lugar de Israel estamos nosotros los cristianos. Esa es otra enseñanza. Pero nos vamos a concentrar en la que tenemos en este día, que es el reino literal de Cristo sobre el pueblo de Israel. Es una maravilla, es una belleza, es algo glorioso. Venga conmigo y vayamos a las profecías del Antiguo Testamento que tienen ya un reflejo, que tienen ya un cierto vislumbre del Nuevo Testamento. Venga conmigo al libro del profeta Isaías, al capítulo 9, del versículo 6 en adelante. Esto es algo glorioso, como le digo, es maravilloso, porque podemos descubrir cosas gloriosas. Dice así la palabra del Señor en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hermanos, hermanas, aquí tenemos una escritura maravillosa. Esta escritura nos está describiendo la manifestación del mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra, en forma de hombre. Lo que se conoce como la encarnación de Dios. Este ha sido un misterio escondido para muchos líderes cristianos. Yo comencé a predicar la palabra de Dios por allá en el año 1978. Y en el año 1985 comencé a predicar por la radio. Y yo tuve bastantes ataques por líderes que me juzgaron de ser un hombre que traía doctrinas satánicas porque yo mencionaba estas escrituras. Y les decía que aquí se anunciaba la manifestación en carne de Dios. Pero me juzgaron como un hombre que traía doctrinas diabólicas, como un hereje, pero en estos últimos años la mayoría está diciendo es cierto, Dios se manifestó en carne. Jesús era el mismo Dios encarnado. Mire qué precioso dice aquí la palabra de Dios. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido. Ahora, ¿qué diferencia habría si aquí se estuviera refiriendo la Sagrada Escritura a un niño común? Así fuera rey o así fuera descendiente de sacerdotes. ¿Cuál diferencia habría? Sería un niño común y corriente como el resto de los demás. Pero cuando nosotros vemos aquí que dice Dios a través del profeta Isaías, porque un niño nos es nacido. Este niño sería un niño excepcional, sería un niño diferente a los demás,
sería, como dice la enseñanza de la Iglesia Católica, el niño Dios o el Dios niño. Ojalá que me vaya entendiendo, porque esto está maravilloso. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Cómo que hijo nos es dado? Aquí habla de un hijo que se daría para toda la humanidad. Bueno, cada quien de la humanidad, o en su mayoría, somos hijos o hemos tenido un hijo. Y aquí habla y dice, hijo nos es dado, pero no habla de un hijo de algún hombre de esta tierra, sino del Hijo de Dios. Y cada vez que usted vea la frase Hijo de Dios en el Nuevo Testamento, no se está refiriendo a otra cosa que no sea la manifestación en carne de Dios, la encarnación de Dios, o la manifestación de Dios en forma de hombre en esta tierra. Le digo, esta escritura es maravillosa, es gloriosa, es una escritura mesiánica, es decir, es una escritura que está anunciando al Mesías prometido de Israel, que es nuestro Señor Jesús, el Cristo. Mire lo que dice ahí, después que hemos leído esta frase que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Luego dice ahí, el principado sobre su hombro. Luego vamos a hablar de eso, pero vea lo que dice enseguida. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Estas serían las características espirituales de Cristo Jesús, para que nos demos cuenta que no era un niño común y corriente, sino que era el mismo Dios manifestado en carne, porque se le podría dar estos calificativos, se le podría dar estos nombramientos, podría tener derecho a esto. Mire lo que dice ahí. Dice así, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Aquí se está describiendo a ese niño que nacería como el mismo Dios fuerte o el Dios todopoderoso. Por supuesto que estamos viendo la manifestación en carne de Dios. No vamos a caer en el error de decir, ese niño que estamos viendo ahí es el Dios invisible. No, estamos hablando de la encarnación de Dios, pero ese niño que nacía tenía los derechos de poder llamársele Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, pero por supuesto en su manifestación en carne. Hago la aclaración. Quiero que ponga atención en lo que dice el verso 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, sobre el trono de David y sobre su reino. Aquí estamos mirando ya a un niño que vendría a este mundo para que ese niño fuera rey. ¿Pero rey de dónde? Rey en la nueva creación. Porque acuérdese, Dios dijo, crearé cielos nuevos y tierra nueva, y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo. Allá en Isaías 65, 17 y 18, Dios está diciendo que crearía cielos nuevos y tierra nueva, llevaría a cabo una nueva creación. Y en esa nueva creación, Él se gozaría, se alegraría con el pueblo de Israel. Pero al final, el que aparece alegrándose y gozándose, no es Dios mismo, porque Dios es espíritu. Mas el pueblo de Israel necesitaría un rey que lo pudieran ver, un rey que ellos pudieran gozarse con él como si fuera uno semejante a ellos, y es ahí donde aparece el Dios hombre para gobernar al pueblo de Israel y para poder ser su rey durante ese tiempo en lo que es la nueva creación. Eso está bien glorioso. Por eso le digo, primeramente leímos Isaías 65, 17 y 18, donde Dios dice, voy a crear cielos nuevos y tierra nueva,
Y donde Dios dice, voy a alegrarme con Jerusalén o con la nación de Israel, me voy a gozar con mi pueblo, con el pueblo de Israel. Y para eso leemos lo que dice Isaías 9:6, porque ahí habla de un niño que nace, habla de un hijo que se nos da, y habla de que tendría ese reinado, y el reinado sería de David. En otras palabras, sería esa descendencia de David en cuanto a la carne, pero por el lado espiritual era el mismo Dios. Así es que lo más importante y lo principal es que estamos hablando acerca del reinado de Cristo Jesús sobre el pueblo de Israel. Fíjese bien, el reinado literal de Cristo Jesús sobre el pueblo de Israel. Y aquí vemos a ese rey naciendo. ¿Se recuerdan ustedes que cuando vienen los magos de Oriente allá en el Nuevo Testamento, y vienen ellos porque los guía una estrella, cuando ellos llegan a Jerusalén, vienen haciendo esta pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Eso también estaba profetizado, que los mismos reyes vendrían a postrarse delante de aquel niño. ¿Por qué? Porque aquel niño, el niño Jesús, es el mismo Dios manifestado en carne. Él es el Rey de Reyes. Por eso vienen los reyes y se postran delante de Él. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, en Isaías capítulo 9, versículo 6, habla de aquel niño que nacería, un niño excepcional. Habla de que se nos daría un hijo, el Hijo de Dios, y hace referencia que reinaría sobre el trono de David, que vendría a reinar sobre el pueblo de Israel, porque hablar de David es hablar del pueblo de Israel. Hablar del reino de David es hablar del pueblo de Israel. Así es que primeramente vemos a David porque en cuanto a la carne, David es anterior a Jesús. Pero en cuanto al espíritu, Jesús es anterior a David. Entonces por eso a David se le pone como el ejemplo del rey de Israel. Sin embargo, cuando viene Cristo, Cristo es el que reina sobre el pueblo de Israel. Inclusive en algunas escrituras, ya lo vamos a ver más adelante, a Cristo, que es una profecía que se está dando para Cristo, se le conoce como David. Dice Dios, mi hijo David reinará sobre Israel, y no se está refiriendo a David, el rey David, sino a Cristo Jesús. Pero ya vamos a llegar ahí para explicárselo. Pero ¿no cree, hermano, hermana, que este tema está bien interesante? Bueno, vamos a leer la misma escritura en otra Biblia. En la Biblia, Dios habla hoy, dice así: porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, el cual se le ha concedido el poder gobernar. Note, para eso viene ese niño, el poder gobernar, y le darán estos nombres. O sea, él califica para tener estos nombres: admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno y príncipe de paz. Y en el verso 7 dice: se sentará en el trono de David, extenderá su poder real a todas partes, y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido. Ahí es donde vemos nosotros, ya con más claridad, en otra Biblia, que es la Biblia Dios habla hoy, que sí se está refiriendo a ese niño que habría de nacer. Estamos hablando de que el profeta Isaías está profetizando 700 años antes de que Cristo naciera. Ya está hablando de él. Y aquí está diciendo que nacería ese niño y que ese niño vendría para gobernar
al pueblo de Israel sentándose en el trono de David. Pero, ¿qué pasa? El Señor Jesús viene, se identifica como el Rey de Israel y el pueblo de Israel lo rechaza. No reinó sobre el pueblo de Israel, no ha reinado sobre el pueblo de Israel. Entonces, tenemos amplio lugar para poder decir que si no reinó sobre el pueblo de Israel porque el pueblo de Israel lo rechazó, entonces tiene que haber un momento cuando sea rey de Israel en un estado literal. Para que me entienda mejor, le voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente. En la Biblia Nueva Traducción Viviente posiblemente podamos encontrar algo más que nos dé una idea más clara de que realmente ese niño que iba a nacer sería Cristo Jesús y que sería el que vendría a reinar sobre el pueblo de Israel. Dice así, Isaías capítulo 9 versículo 6 en la Biblia traducción en lenguaje actual. Nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, y ese niño se le ha dado el poder de gobernar y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno y Príncipe de paz. Él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo y por siempre habrá paz. Su reino será invencible y para siempre reinarán la justicia y el derecho. Otra escritura, o más bien, otra Biblia, que es la Biblia Nueva Traducción Viviente, dice así: Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz, verso 7, su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. De pronto, usted va a encontrar que habla de que cuando Cristo reine será por toda la eternidad. Y muchas personas han creído que el reinado de Cristo sobre Israel, en ese estado literal, será el comienzo de un reinado que estará por la eternidad, y lo han puesto que será aquí en esta tierra. Tenemos a un grupo muy conocido, con todo respeto, los Testigos de Jehová, que ellos van hablando acerca del reino y el reino y el reino de Dios, y que el reino se va a establecer en esta tierra, que Dios va a limpiar esta tierra de pecado y que aquí se va a establecer. Acuérdese, leímos allá en Isaías 65, 17 y 18, que se crearán cielos nuevos y tierra nueva. Dios creará cielos nuevos y tierra nueva. Dios llevará a cabo una nueva creación y ahí es donde Dios se alegrará con Jerusalén o con el pueblo de Israel. Entonces, no debemos nosotros de pensar que viene Cristo y que literalmente va a reinar en esta tierra. Esta tierra, mis hermanos y hermanas, está toda contaminada. Esta tierra está llena de pecado porque los hombres hemos dañado la creación por el pecado. Esta tierra heredó maldición de parte de Dios por causa del pecado del hombre. Eso lo dice allá en Génesis capítulo 3, verso 15 en adelante. Entonces, no va a venir Cristo a reinar en esta tierra como está, ni tampoco la va a limpiar. ¿No? ¿Qué le va a limpiar? No va a purificar los ríos y los mares y la tierra, no. Para ese Cristo glorioso se va a crear cielos nuevos y tierra nueva para que Él gobierne sobre el pueblo de Israel.
Esto está hermoso, hermanos. ¿Qué les parece si vamos a lo que dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 32 y versículos 1 hacia el 4? Isaías capítulo 32 versículos 1 al 4. ¿De qué estamos aprendiendo a esta hora? Del reinado literal de Cristo sobre Israel. Y que este reinado literal de Cristo sobre Israel se llevará a cabo en la nueva creación. Ahora vea lo que dice aquí Isaías capítulo 32, versículos 1 al 4. He aquí que para justicia reinará un rey. Se está refiriendo a Cristo y ese reinado. Y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, y como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los que oyen oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Esta escritura tiene que ver con el reinado de Cristo y el lugar donde Cristo va a estar reinando. Veamos lo que dice en la Biblia, Dios habla hoy, esta misma escritura. Le voy a estar citando algunas Biblias, más que todo para que podamos sacar algún dato más, algún detallito más, para que podamos entender mejor este tema con la escritura que leemos normalmente en la Biblia Reina Valera. Si le leo otras Biblias es con el propósito de que usted y yo podamos entender mejor el tema que tenemos en este día. Dice así, la Biblia Dios habla hoy en Isaías capítulo 32, versículos 1 al 4. Habrá un rey que reinará con rectitud y gobernantes que gobernarán con justicia. Cada uno de ellos será como refugio contra el viento y protección contra la tempestad, como canales de riego en tierra seca, como la sombra de una gran roca en el desierto. Tendrán los ojos bien abiertos y estarán dispuestos a escuchar con atención. No actuarán con precipitación, sino con prudencia, y dirán las cosas con toda claridad. Entonces queda claro que ahí se está refiriendo a lo que es el reinado de Cristo sobre el pueblo de Israel. Como le digo, hay dos doctrinas, hay dos corrientes, una es diferente a la otra, y yo creo en el reinado literal de Cristo sobre el pueblo de Israel en un tiempo futuro, porque hasta este momento la Biblia no enseña que Cristo Jesús haya reinado sobre el pueblo de Israel. Más bien la Biblia enseña que el pueblo de Israel en estos momentos está detenido y que el que está en acción es el Espíritu Santo en el pueblo gentil. Así es que falta que Cristo reine sobre el pueblo de Israel. Pero yo quiero leer una escritura más porque necesitamos informarnos más acerca de esto. Dice así, Isaías capítulo 66. Venga conmigo a Isaías capítulo 66. Vamos a leer del versículo 12 hacia el 14. Quiero que ponga atención y que mire los encabezados en letra negra que hay antes de que yo le lea estas escrituras, porque todas esas escrituras del Antiguo Testamento están apuntando al futuro reinado de Cristo Jesús sobre el pueblo de Israel. Mire lo que dice aquí. En ese encabezado en letra negra que está antes del versículo 12 del capítulo 66 de Isaías dice:
la futura prosperidad de Sión. Hablar de Sión es hablar del pueblo de Israel. En ocasiones, hablar de Sión es hablar de la gloria de Dios. Por eso le digo, hay que saber cuándo habla Dios de una cosa y cuándo habla de otra. Dice así, la futura prosperidad de Sión. ¿Qué quiere decir? En el futuro, el pueblo de Israel será bendecido en grande manera de parte de Dios. Eso quiere decir, cuando Dios perdone los pecados del pueblo de Israel y Dios trate con el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel le reconozca, así como le reconocemos los creyentes en estos días en Cristo Jesús. Dice así en Isaías 66, versículos 12 al 14. Porque así dice Jehová, he aquí yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Oiga, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Dios está hablando al pueblo de Israel y les dice así, dice, y en los brazos de Dios seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Dice Dios, los voy a traer a mi presencia, los voy a atraer a mí, y dice, los voy a alimentar, porque habla, dice, mamaréis, como el bebito de escasos días de nacido, que ya está pegado al pecho de la mamá. Dice Dios, así los voy a tomar a los israelitas, como a un niño que está en el regazo de la madre, así lo voy a tomar yo, y va a ser algo maravilloso para el pueblo de Israel. En el verso 3 dice, va a ser ese tiempo para Israel como aquel a quien consuela su madre. Tanto han sufrido los israelitas que viene el tiempo cuando en el reinado de Cristo ellos van a sentir el consuelo eterno, el consuelo celestial. Dice, así os consolaré yo a vosotros y en Jerusalén tomaréis consuelo. Se está refiriendo muy directamente a la nación de Israel. Verso 14, y veréis y se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida. Esto es algo muy especial y muy glorioso. Así es que mi hermano, mi hermana, piense en esto. Piense en que viene un reinado de Cristo Jesús sobre el pueblo de Israel. Le quiero leer rápidamente una escritura de Dios a través del profeta Daniel. Cuando usted tenga tiempo, si es que no lo ha visto, vea ese capítulo 2 de Daniel y usted va a encontrar que en el capítulo 2 de Daniel se habla acerca de un reinado que viene en el futuro. Y dice así la palabra de Dios. Primeramente quisiera leerle en Daniel capítulo 2 y vamos a leer algo muy especial allá por el verso 44. Mire lo que dice la palabra de Dios. Le voy a leer solo este versículo y le voy a dar una explicación rápida para que sepa de dónde procede esta escritura. Dice así, Daniel capítulo 2 versículo 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir.
Esto está en Daniel capítulo 2, versículos 44 hacia el 45. Y esto está tan especial y está tan precioso ahí en Daniel capítulo 2, porque está hablando de una imagen que Dios le mostró al profeta Daniel. Y esa imagen, la cabeza era de oro, y ya de ahí el pecho, los hombros, todo eso era de plata. Y así comienza la parte de aquí, de esta parte del estómago, del vientre, era de bronce. Y así comienza todo esta estatua a describirse. Y están representando cada uno de los metales y cada uno de los colores, está representando a los diferentes reinos de este mundo. Pero al final se presentan los reinos del tiempo del anticristo. O sea, se presenta ese reinado del anticristo donde se unen muchos reyes para la batalla de Armagedón, donde lucharán contra Cristo, y ahí es donde viene Cristo, ahí está figurado en esa piedra que se desprende y viene y pega en los pies de la imagen. Y dice que cae la imagen y todos los reinos son desbaratados y solamente se queda el reino de Cristo. Aquí podemos ver, como le digo, en Daniel capítulo 2, versículos 44 hacia el 45, ahí podemos encontrar ese reinado de Cristo, porque después de la destrucción de las naciones gentiles, después del juicio de Dios al hombre impío, entonces es que se establece el reino literal de Cristo sobre Israel. Aquí tenemos nosotros información acerca de este reinado de Cristo Jesús. Pero vayamos al capítulo 7, de Daniel, y veamos del verso 19 al 22, todavía hablando acerca de este reinado de Cristo Jesús. Por eso le digo, tiene que haber un reinado literal sobre el pueblo de Israel, de Cristo Jesús, porque está establecido en la palabra que ese reinado se ha de establecer y Cristo no ha reinado todavía sobre el pueblo de Israel. Así es que dice aquí en Daniel capítulo 7, versículo 19, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. La cuarta bestia es el cuarto imperio, que ya viene siendo el imperio del anticristo. Y dice, era tan diferente a todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Ahí está haciendo referencia a lo que es el anticristo, ese reinado del anticristo, ya cuando viene Cristo. Verso 21 dice, y veía yo que este cuerno, está hablando del anticristo, veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y los santos recibieron el reino. Es cuando ya se participa de este reino donde Cristo es el rey sobre Israel, y aquí entran todos los santos. Ahora, yo creo que usted está diciendo, bueno, ahí va a estar el pueblo de Israel, ¿y nosotros dónde vamos a estar? Nosotros también vamos a estar en ese reino. Nosotros también vamos a participar de esa nueva creación. Nada más que nosotros, los que no somos israelitas, vamos a estar todos de una manera espiritual. Recuerde, Cristo murió, pero resucitó. Y así, después que resucitó, se manifestó a sus discípulos. Ahora, Cristo les dijo a sus discípulos, ya lo vamos a ver más adelante, que cuando Él reinara, ellos vendrían a ser
jueces sobre el pueblo de Israel. Entonces, los discípulos, o los que conocemos como los apóstoles, no van a estar vivos, no van a estar en un estado natural, ellos ya murieron. Pero cuando venga ese tiempo del reinado, ellos serán jueces del pueblo de Israel. Pero por supuesto van a estar en un estado de glorificación. Y nosotros los creyentes estaremos participando de ese reinado, nada más que estaremos participando en un estado espiritual, en un estado de transformación, para que no se vaya a hacer a la idea que ahí o va a seguir con su esposa si es que la quiere mucho, o ahí se va a volver a casar. No, eso ya no es para nosotros. Nosotros estaremos en un estado de glorificación. Bueno, ¿qué les parece si leemos otra escritura más a propósito de qué estamos hablando? Estamos hablando de el reino literal de Cristo sobre Israel. Y también vimos que ese reinado de Cristo sobre Israel se llevaría a cabo en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Yo quisiera en estos momentos que leyéramos en el Nuevo Testamento ya muy directamente, para que nos diéramos cuenta de que Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro líder, nuestro guía, habló acerca de ese reinado. Dice así en Mateo capítulo 19, versículos 27 al 30. Esto ya lo habíamos leído en los primeros días que empecé con este tema de la nueva creación. ¿Por qué? Porque aquí habla de la nueva creación, el mismo Cristo. Se recuerda que vimos en Isaías 65, 17 y 18 que Dios llevaría a cabo una nueva creación, y en esa nueva creación Dios se gozaría con el pueblo de Israel. Pero aquí nos vamos a dar cuenta cómo ya no es Dios en sí, Dios Espíritu, sino Dios encarnado, el que se goza con el pueblo de Israel. Miren, Mateo capítulo 19, versículos 27 al 30 dice así: Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Note aquí el verso 28. Y nuestro Señor les dijo: De cierto os digo que en la regeneración. ¿Sabe usted lo que quiere decir esa palabra regeneración? Esa palabra quiere decir que habrá una nueva creación. Aquí la palabra regeneración es aplicada a la creación. Por allá en Tito, en la carta del apóstol Pablo a Tito, habla acerca de que hay una regeneración en el hombre. Hay un nuevo nacimiento en el hombre. Es más, déjeme leérsela porque luego por ahí hay hermanos que dicen, pues el hermano dijo pero no la mostró. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios en Tito capítulo 3, versículo 5? La carta del apóstol Pablo a Tito en el capítulo 3, versículo 5 dice así: Nos salvó, o sea, Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Entonces aquí, en Tito capítulo 3, versículo 5, habla de la regeneración en el hombre, del nuevo nacimiento en el hombre, porque dice en el verso 5, nos salvó, ahora describe cómo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fíjese bien, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador.
entonces hay una regeneración que es en el hombre, una nueva creación espiritual en el hombre, y aquí está en Tito capítulo 3 versículo 5. Pero en el tema que tenemos nosotros, el Señor Jesús, en Mateo capítulo 19 versículo 28, habla de la regeneración o la nueva creación, oiga bien, de todas las cosas. Y aquí habla el Señor de que en la nueva creación o en la regeneración de todas las cosas o la nueva creación, ahí es donde Él va a establecer su reinado. Mire lo que dice ahí. Mateo capítulo 19 versículo 28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, que en la regeneración o en la nueva creación que Dios va a llevar a cabo, o en la creación de nuevo de todas las cosas, dice, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Quiere decir, cuando el Hijo del Hombre se siente para reinar. Ahora, ¿cuándo es cuando Cristo va a reinar? Cuando se lleve a cabo la nueva creación. Porque Él va a reinar en la regeneración, en la nueva creación, no en esta creación antigua. Ya leímos que Isaías 65, 17 dice: he aquí que yo crearé cielos nuevos y tierra nueva, y de lo primero, o sea, de esta creación que tenemos, no habrá más memoria, ni vendrá el pensamiento. Entonces dice el verso 28, estamos aquí en Mateo capítulo 19, versículo 28, está hablando el Señor Jesús, y Él está asegurando que cuando haya una nueva creación, en esa nueva creación, Él va a establecer su reinado. Mire lo que dice una vez más, verso 28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros o ustedes los apóstoles que me han seguido, también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Hermanos, esto está muy precioso. La Biblia, Dios habla hoy. En Mateo 19, 28 dice así: Jesús les respondió: les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, oiga, todo se refiere a las cosas, cuando todo sea renovado, cuando haya una nueva creación, les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado o que haya la nueva creación, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ¿cuándo será que Cristo, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, se sentará en su trono glorioso? Cuando se lleve a cabo la nueva creación. Ahí lo dice claramente. Entonces, ¿quién es el que está haciendo esa declaración? Es el mismo Cristo. El mismo Cristo está haciendo esa declaración, que se va a llevar a cabo una nueva creación, y en esa nueva creación Él establecerá su reino sobre el pueblo de Israel. Ahora, yo quisiera detenerme aquí un poquito. ¿Por qué razón? Porque está hablando la palabra del Señor de algo muy especial. Fíjese bien. En el verso 28, Mateo 19, 28 dice así: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes, los discípulos o los apóstoles, que los conocemos nosotros de esa manera, se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Hermano, hermana, pongamos mucha atención. Dice la Biblia, lo que acabamos de leer, Cristo dijo: cuando Dios lleve a cabo la nueva creación,
yo estableceré mi reino en esa nueva creación. Y se dirige a los discípulos y les dice, ustedes, los que me han seguido, ustedes los apóstoles, para que me entienda mejor, también, así como yo me voy a sentar como rey sobre Israel, ustedes van a tener lugares de autoridad como jueces del pueblo de Israel. Le digo esto porque hay muchos hermanos los cuales tienen una idea toda confusa porque están mezclados sus conocimientos. Por ejemplo, le voy a dar una idea. Por muchos años, nosotros cantamos un corito que todavía por ahí se escucha en muchas congregaciones y que habla acerca de cuando se vaya a la gloria de Dios. En otras palabras, cuando nosotros estemos ya en la gloria de Dios, cuando ya haya pasado todo esto y estemos con Dios en gloria. A ver si se acuerda de un corito que dice, yo voy a andar en las calles de oro con Jesús. Yo voy a andar en las calles de oro con Jesús. O sea, eso es correcto en cuanto a lo que se ha escrito y a lo que se quiere decir. Que vamos a gozarnos con Cristo en las calles de oro. Pero cuando nosotros hacemos mención de las calles de oro y el mar de cristal, nos referimos a la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén estará en la nueva creación. Y no debemos confundirnos entre la Nueva Jerusalén o lo que se habla del reino milenial de Cristo o el reino literal de Cristo sobre Israel y la gloria de Dios. ¿Por qué razón? Porque si nosotros miramos cuando tenga tiempo, todavía no llegamos ahí, pero vamos a llegar. Hablamos o empezamos hablando de Isaías 65:17, que Dios dijo, yo crearé cielos nuevos y tierra nueva. Y en el verso 18 dice que Dios se alegraría con Jerusalén o con el pueblo de Israel, Dios se gozaría con su pueblo. Está hablando de que en la nueva creación, Dios trataría con el pueblo de Israel, ahí les daría la oportunidad a ellos para que se gozaran con él. Y la Biblia dice, hablando Juan el apóstol, que Juan el apóstol dice, yo vi que aparecieron ya los cielos nuevos y la tierra nueva. Eso lo dice allá en Apocalipsis 21. Dice, yo vi los cielos nuevos y la tierra nueva. Y hace esta aclaración. Y vi descender la nueva Jerusalén como una esposa ataviada para su marido. Ahora, ¿de dónde descendía? De la gloria de Dios descendía esa ciudad de Jerusalén. ¿Para posarse en dónde? Para estar en la nueva creación. Entonces, de pronto, se puede confundir esta escritura porque el Señor Jesús dijo, ahí en Mateo capítulo 19, versículo 28, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de su gloria, o en la nueva creación, yo voy a establecer mi reino, y ustedes los apóstoles también se sentarán sobre 12 tronos juzgando, no dice reinando, juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces, hermanos, si esto fuera en la gloria de Dios, en la gloria de Dios ya no va a haber errores que corregir, ya no va a haber faltas que juzgar. Entonces esto va a ser en el tiempo de que el pueblo de Israel more en la nueva creación y que Cristo Jesús sea rey del pueblo de Israel. Oiga, pero eso está bien interesante, esto está, la verdad, bien profundo. Tenemos que movernos de un lado a otro y tenemos que descubrir todas estas cosas. Es algo maravilloso lo que estamos
viendo. Ahora, ¿qué dijo el Señor a sus discípulos en Mateo 19:28? En lo que se refirió a ellos. Dijo, cuando yo reine, fíjese bien, en la nueva creación, ustedes se sentarán sobre 12 tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Cuando usted ve Apocalipsis capítulo 20, ahí encuentra usted del verso 4 al verso 6, que habla acerca de esa nueva creación y habla acerca de los siervos de Dios, a los que Dios les dio autoridad para juzgar. Mire lo que dice ahí, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y luego dice en el verso, todavía en el verso 4, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Note aquí, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí tenemos una imagen de aquellos que estarán con conocimiento de Dios en el tiempo de la gran tribulación, los cuales serán muertos, pero resucitarán para participar de 1000 años. Aquí es donde entra ya la conexión de el reinado literal de Cristo sobre Israel y lo que es Apocalipsis 20. Por eso se le conoce como el reino milenial. ¿Por qué? Porque es un reino o es un reinado por 1000 años. Ahí lo podemos ver. Y tenemos esto que es algo muy especial, porque de quienes está hablando aquí, que son decapitados o que son muertos, que sufren el martirio, son aquellos que se quedan durante el tiempo de la gran tribulación, que son de la descendencia de Israel. Y ellos son muertos juntamente con los 2 testigos que habla la Biblia y resucitan para pasar a participar ya del nuevo reino milenial de Cristo. Aquí es, como le digo, donde se conecta con el reino milenial de Cristo. Y ahí en el verso 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces dice aquí, bienaventurado el que tenga parte en la primera resurrección, porque ellos participarán de ese reinado de Cristo de 1000 años. Y los que participen en la primera resurrección son desde Cristo hasta estos que muestra la Biblia, que mueren al final de lo que es la gran tribulación. En otras palabras, ya vamos a conectarnos con el tema de la siguiente oportunidad. De que aquí vemos, porque aquí está hablando de esos mártires que son muertos y que resucitan y que participan de el reino milenial con Cristo. Está hablando ya de la conexión que hay, fíjese bien, desde Cristo hasta el Apocalipsis 20, pero que mueren, porque ahí donde estos mueren, en Apocalipsis 20, estos mártires, ahí culmina con una mortandad de toda la humanidad desobediente. Ya cuando usted tenga tiempo, lea Apocalipsis capítulo 19, del verso 11 en adelante,
y ahí se va a dar cuenta de que es la venida de Cristo Jesús, la destrucción de la humanidad, y en el capítulo 20 se establece ya el reino milenial. Entonces, hermanos, este tema, la verdad, es muy extenso, y déjeme decirle, yo tengo que detenerme aquí, porque si le hablo mucho, a poco va a retener menos. Es mejor que le hable lo suficiente. Yo siento cuando Dios me dice ya hasta aquí, ya ahí para. Podríamos seguir hablando de esto, pero es mejor que coma lo suficiente y lo digiera normalmente para que pueda aprovechar lo que está recibiendo.